Primero de todo, advierto, este vídeo va a ser un poco largo, va a ser el primero, sí, te doy la bienvenida, pero simplemente, pues bueno, vamos a darle un poco de caña a la educación sexual. Mi nombre es Celia, me presento y este es un proyecto al que le he llamado La Revolución de Venus y es una academia donde tenemos yo y un equipo maravilloso de psicólogos y sexólogos, cursos, talleres, todo lo relacionado con la sexualidad. Y además también de manera gratuita divulgamos pues a través de YouTube, que es donde estás viendo este vídeo, TikTok e Instagram, así que te invito a que nos sigas ahí. ¿Por qué es importante la educación sexual? Primero de todo, la educación sexual es fundamental para conocernos a nosotros mismos, comprender a los demás y a todas las relaciones que tenemos sexoafectivas sanas y saludables. Aborda temas como las relaciones humanas, el respeto, las emociones, los cuerpos, la reproducción, la anticoncepción y la prevención. Y su objetivo es el desarrollo integral de la persona y aprender a ser felices con nuestra sexualidad y a disfrutarla. Vamos a hablar en este vídeo sobre los cambios que ha sufrido a lo largo de la historia, vamos a hablar de la sexualidad, de la sexología, de cuáles son las personas referentes de la anatomía sexual, de procesos psicológicos involucrados en la sexualidad, de mitos, etc., etc. y más cosas. A lo largo de la historia, la percepción y la práctica de la sexualidad han sido influenciadas por factores culturales, sociales, religiosos y científicos. En las sociedades antiguas, la sexualidad estaba relacionada con la fertilidad y la reproducción. Con la llegada de las principales religiones monoteístas, se impusieron normas y restricciones en torno a la sexualidad que hoy en día en determinados países y culturas siguen estando presentes. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la Iglesia Católica tenía un fuerte control sobre la sexualidad. Con la Ilustración y la Revolución Industrial surgió un enfoque más científico y racional de la sexualidad. Y ya en el siglo XX hubo cambios sociales y culturales significativos como la liberación sexual y el movimiento feminista que desafiaron las normas tradicionales. La sexualidad humana es una dimensión fundamental de nuestra identidad y abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Es una experiencia personal y subjetiva que varía de una persona a otra. Incluye la forma en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestros deseos y preferencias sexuales y cómo nos conectamos emocional y sexualmente con otras personas. La educación sexual integral, que es lo que hacemos en la academia y con este proyecto, es basada siempre en información precisa y libre de prejuicios. La sexología es una disciplina que estudia y comprende la sexualidad humana en sus diferentes aspectos. Combina conocimientos de diversas disciplinas y se basa en un enfoque científico y objetivo. Algunos temas de estudio en la sexología incluyen la orientación sexual, la identidad de género, las disfunciones sexuales, la educación sexual y la terapia sexual. Existen también diversas personas reconocidas por su trabajo en el campo de la sexualidad y por hablar abiertamente sobre temas relacionados. Algunas de estas personas son Sigmund Freud, que me imagino que lo conocerás, si eres psicólogo o sexólogo lo conoces seguro, que es el padre del psicoanálisis. Freud realizó importantes contribuciones al estudio de la sexualidad humana y bueno, sus teorías sobre el inconsciente han influido en el campo de la sexología. No es que esté del todo de acuerdo con muchos estudios que ha llevado a cabo y muchas declaraciones que ha hecho, pero bueno, ha sido una persona referente en este campo. Después también tenemos a Alfred Kinsey, que es un biólogo y sexólogo estadounidense, creo que fue. Llevó a cabo investigaciones pioneras sobre la conducta sexual en la década de los 40 y los 50. Sus estudios influyeron en la comprensión de la diversidad sexual y desafió las normas sociales de la época. Imagínate cómo era si a veces hablar de sexo en estos tiempos es un poco controversial. Imagínate hace 60 o 70 años. No me quiero imaginar el camino que tuvieron que abrir esas personas y los prejuicios que recibieron. Después también tenemos a Cher Heath, una socióloga y autora estadounidense conocida por su investigación sobre la sexualidad femenina. Su libro El informe Heath sobre la sexualidad femenina abordó temas relacionados con el orgasmo, el deseo sexual y las experiencias de las mujeres. Que imagínate esto si tuvo que ser complicado también. Referente a las mujeres, que el placer sexual femenino
no era para nada bien considerado, porque bueno, ya sabemos que también hay algunos países donde llevan a cabo prácticas sexuales que anulan el placer de las mujeres, pues si no lo sabes, en algunos países africanos con una piedra les cortan el clítoris a las mujeres para evitar que tengan placer. Bueno, ya hablaremos de eso en otro vídeo. Después también tenemos a Masters y Johnson, que fueron una pareja de investigadores y terapeutas sexuales que realizaron estudios pioneros sobre la respuesta sexual humana. Sus investigaciones y libros como La respuesta sexual humana y El amor y la sexualidad humana han sido influyentes en el campo de la sexología. Ahora que he estado estudiando el máster de sexología y terapia de parejas, estos investigadores han salido bastante porque dieron con algunos resultados muy interesantes sobre la respuesta sexual humana, que la diferencian entre femenina y masculina. Después también tenemos a Betty Dodson, educadora sexual y defensora de la liberación sexual. Es conocida por su trabajo en la promoción de la masturbación femenina y la sexualidad positiva. Ha escrito libros y ha impartido talleres sobre placer sexual y la autonomía femenina. Después también tenemos a Annie Sprinkle, actriz porno y educadora sexual. Ha sido defensora del sexo positivo y ha trabajado también para desestigmatizar la industria del cine para adultos. También abogado por la educación sexual inclusiva y el respeto por la diversidad sexual. Y estos, bueno, son solo algunas personas destacadas en el campo de la sexualidad. Hay muchísimos profesionales, activistas, educadores que han contribuido de manera significativa a la discusión y comprensión de la sexualidad humana. Si te quedas en este proyecto ya iremos hablando de más personas. Vamos a hablar ahora de la anatomía de la sexualidad. ¿Qué es? Pues bien, se refiere a la estructura y función de los órganos y tejidos relacionados con la respuesta sexual y la reproducción en el cuerpo humano. Comprender la anatomía sexual pues, es fundamental para entender cómo funcionan los órganos sexuales y cómo se producen las respuestas sexuales, es decir, su función. En los hombres, los órganos sexuales principales son el pene y los testículos. El pene consiste en 3 cilindros de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos en la parte superior y el cuerpo esponjoso en la parte inferior que rodea la uretra. Durante la excitación sexual, los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, lo que resulta en una erección. Los testículos producen esperma y hormonas sexuales masculinas como la testosterona. Después, en las mujeres, los órganos sexuales principales son la vagina, el clítoris, el útero y los ovarios. Hay otros más órganos, ¿vale? Pero aquí hablamos de los principales. La vagina es un canal muscular elástico que se extiende desde el cuello uterino hasta la abertura vaginal externa. El clítoris, que muchas personas no lo encuentran, está en la parte superior de la vulva y está compuesto por tejido eréctil y una alta concentración de terminaciones nerviosas sensibles al placer. El útero es un órgano en forma de pera que alberga el desarrollo del feto durante el embarazo. Y los ovarios producen los óvulos y las hormonas sexuales femeninas como el estrógeno y la progesterona. Que se me vea bien el logo, ¿eh? Me lo tendría que haber puesto más arriba para no tener que preocuparme por si se ve o no. Es importante siempre tener en cuenta que la anatomía sexual varía en cada individuo y puede haber una amplia diversidad en términos de forma, tamaño y características individuales. Además, la sexualidad, al ser un término tan amplio, ya sabemos que no solo se limita a los órganos sexuales, sino que también implica pues, todos estos aspectos emocionales, psicológicos y sociales que influyen en la experiencia sexual de una persona. No quiero olvidarme de la intersexualidad, porque aquí sí que es cierto que voy a hablar un poco en términos más generales, después ya iré grabando mucho más contenido sobre conceptos mucho más concretos, pero tenemos que hablar también de la intersexualidad, que es un término que se utiliza para describir a las personas que nacen con características sexuales que no se ajustan típicamente a las categorías binarias de masculino o femenino. Las personas intersexuales pueden tener variaciones biológicas en los cromosomas, en las hormonas o en la anatomía sexual. ¿Qué sucede? Que algunas personas intersexuales pueden tener órganos reproductivos o genitales que no se corresponde claramente con las características típicas de hombres o mujeres. Por ejemplo, pueden tener genitales ambiguos con características tanto masculinas o femeninas. Otras personas intersexuales pueden tener cromosomas sexuales atípicos como XXY o XO en lugar de los cromosomas XY típicos en los hombres o XX típicos en las mujeres. Es importante destacar que ser intersexual
no es una condición médica ni una enfermedad, ¿de acuerdo? Es simplemente una variación natural de la diversidad humana. Sin embargo, las personas intersexuales pueden enfrentar y se enfrentan, ¿no?, desafíos médicos, psicológicos y sociales debido a la falta de conciencia y comprensión en torno a estas variaciones intersexuales. Por eso estamos aquí, para divulgar sobre todo tipo de variaciones genéticas, sexuales, diversidad sexual, etcétera, etcétera, sin tapujos y sin juicios. Después, también tenemos, como ya hemos visto, la sexualidad, pues es un término muy amplio que involucra los procesos psicológicos y vamos a hablar de ellos. Algunos de los procesos claves son el deseo sexual, que es el impulso, la motivación para buscar experiencias sexuales. Después ya varía en intensidad y dirección. También tenemos la atracción sexual, que se refiere a sentirnos sexualmente atraídos hacia otra persona, ya sea física, emocional o intelectualmente. También tenemos la excitación sexual, que es la respuesta fisiológica y psicológica a la estimulación sexual, que incluye pues esos cambios corporales y en el estado de ánimo también afecta. Tenemos también las fantasías sexuales, que son imágenes o pensamientos eróticos que se experimentan en la mente y pueden contribuir a la excitación sexual. Todo el mundo los tenemos, ¿vale? No quiero que te sientas culpable por a veces tener unas fantasías sexuales pues un poco alejadas de lo que consideraríamos normal. No pasa nada, está en tu mente. En fin, ahora bien, si te genera malestar, y así que te recomiendo buscar ayuda profesional. Después también tenemos dentro de estos conceptos de procesos psicológicos la identidad y orientación sexual, que involucran cómo una persona se identifica y se siente atraída sexualmente, ya sea heterosexual, homosexual, bisexual u otra orientación. También hablamos de autoestima sexual, que es el concepto y la evaluación de uno mismo en términos de atractivo, de desempeño y satisfacción sexual. Una buena autoestima sexual puede contribuir a una sexualidad saludable y es lo que siempre buscamos, que nos sintamos bien en cuanto a vivir la sexualidad. Y por último tenemos la educación sexual y todas las creencias, actitudes y conocimientos adquiridos sobre la sexualidad que influyen en la forma en la que cada uno vive la sexualidad. Pasamos ahora al sexo. Chin, chin. El sexo se refiere a las características biológicas que diferencian a los hombres de las mujeres, mientras que la sexualidad, como ya hemos estado hablando, abarca todos los aspectos biológicos, emocionales, psicológicos, sociales y culturales de la experiencia sexual. La diversidad en la identidad y orientación sexual debe ser siempre respetada y aceptada. Aquí ya vemos como la primera diferencia, ¿no? Que a veces tenemos como un poco estas dificultades para entender las diferencias entre sexo y sexualidad y sexología. Pues bien, sexo son las características biológicas hombres y mujeres. Después tenemos la sexualidad, que es todo este barco, ¿no?, de aspectos biológicos, emocionales, psicológicos, sociales y culturales. Y después la sexología, que es la ciencia que estudia el sexo y la sexualidad, es decir, cómo cada persona vive la sexualidad y los problemas a los que se enfrenta la sexualidad y el sexo. Entonces, vamos a hablar ahora de la respuesta sexual humana, que se divide en 4 fases. ¿Y quiénes son las personas referentes que estudiaron la respuesta sexual humana? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Masters y Johnson. Muy bien, así me gusta, que prestes atención. Tenemos, en primer lugar, primera fase, el deseo sexual, que ya sabemos que es ese interés, ese deseo en la actividad sexual. Después tenemos la excitación, que son esos cambios fisiológicos en respuesta a la estimulación sexual. Y tenemos también la meseta, que es el nivel máximo de respuesta sexual ante el orgasmo. Tenemos finalmente el orgasmo, que es la culminación intensa y placentera de la respuesta sexual. Y por último tenemos que después del orgasmo sigue esta fase de resolución en la cual el cuerpo retorna a su estado de reposo. Hay diferencias entre los hombres y las mujeres, porque en las mujeres las fases son similares, pero se incluye la lubricación vaginal y el agrandamiento del clítoris durante la excitación. Y algunas mujeres no pueden experimentar orgasmo, pueden tener variaciones en la secuencia de las mismas fases. Y después, en los hombres, pues sí que se incluye el deseo sexual, la erección, la meseta, el orgasmo, que se caracteriza por esa eyaculación y esas contracciones, y después puede haber ese periodo refractario antes de otro orgasmo. Es decir, los hombres necesitan otra fase mucho más larga
que las mujeres para poder tener otro orgasmo. Las mujeres podemos, entre orgasmo, o sea, tener orgasmos mucho más seguidos, los hombres después de un orgasmo, suficiente, a recuperarse, y este es el periodo refractario. Es importante, pues de nuevo, entender que hay diferencias entre las experiencias sexuales de cada persona y que varían pues por factores individuales, emocionales, hormonales y de salud. ¿Qué es ahora la relación sexual? Porque la relación sexual no es solamente meterla, no, porque hay otros tipos de relaciones sexuales y hay muchas otras cosas a las que le llamamos preliminares que son una relación sexual también, ¿vale? La relación sexual es un acto íntimo y físico que involucra la estimulación y el contacto sexual entre dos o más personas. Es una expresión de intimidad y conexión sexual entre los participantes y puede llevar a experiencias placenteras y satisfactorias. Puede implicar una variedad de actividades sexuales como el coito vaginal, la estimulación oral, manual o anal, entre otras, ¿vale? Entonces no digas, no es solo nos estuvimos tocando. Mantuviste también relaciones sexuales, ¿vale, reina? Es importante siempre, 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 y esto lo voy a estar repitiendo muchísimo, que la relación sexual sea siempre consensuada, que se respeten los límites y los deseos de cada persona, como si queréis ser 20 ahí, me da absolutamente igual, pero expresad vuestras necesidades. Es esencial siempre el consentimiento mutuo en todos los encuentros sexuales, que estéis cómodos y cómodas. La relación sexual puede tener diferentes significados y propósitos para diferentes personas, ya en función de tus creencias religiosas o culturales. Pues hay personas que mantener relaciones sexuales es una manera de expresar amor, de expresar intimidad y conexión emocional con la otra pareja, así como también pues de placer físico y liberación sexual. Y también puede ser un medio para la reproducción y la formación de vínculos íntimos más profundos. Usa las relaciones sexuales para lo que quieras. Está bien siempre y cuando lo expreses, lo transmitas y la otra persona también lo sepa. No hay que vivirlo ni con culpa ni con vergüenza. Es importante siempre pues tener cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, es decir, cuidarte con métodos anticonceptivos. Y siempre, siempre, siempre tener una comunicación abierta y honesta. ¿Que solo quieres un polvo? Maravilloso, dilo, ¿vale? Y ya está. Quería hablar brevemente, que no sé si lo sabías, pero en la infancia ya vamos reaccionando a estímulos eróticos que son respuestas reflejas e involuntarias. Sí, desde pequeñitos nos masturbamos, el autoplacer. Sé que no lo sabías, sé que digas, no, yo no, mentira, tú también. ¿Vale? De manera inconsciente, no lo sabíamos, no lo hacíamos de manera voluntaria, pero sí también recibíamos o notábamos placer a través de diferentes actos que llevábamos en la infancia. A medida que vamos creciendo, ¿no? Desde que somos niños y niñas, pues participamos en juegos de exploración sexual con otras personas de la misma edad, lo que, pues bueno, les permite aprender sobre las diferencias sexuales, las reglas de privacidad y respeto por el propio cuerpo humano y de los demás. Después, la actividad sexual en la adolescencia y la adultez pues ya va variando según las circunstancias socioculturales y las decisiones individuales. Los estándares sexuales, ¿qué son? Son patrones de actividad sexual que se consideran socialmente aceptables, pero pueden variar en diferentes contextos. ¿Qué sería, por ejemplo, una relación sexual no consensuada? Pues sería aquella en la que la persona no tiene la libertad de tomar una decisión informada y libre sobre participar en actividades sexuales. ¿Qué puede involucrar esto? Pues bien, la ausencia de consentimiento debido a ejercer fuerza física, la amenaza o presión psicológica. En algunos países, por ejemplo en Colombia, cualquier actividad sexual con una menor de 14 años se considera un delito, ya que se asume que no tiene la madurez necesaria para tomar las decisiones sexuales de forma libre. O también en el momento en el que esa persona, a través de la comunicación no verbal, está tensa, te está intentando apartar, no te toca ni hace nada contigo, pues hombre, eso también sería no consentido, ¿vale? No hace falta hacerlo a la fuerza o tener que insistir para mantener una relación sexual. Y no hace falta que se firme un contrato para mantener una relación sexual. Pero hay cosas que se saben y que a veces tengamos que estar explicando esto, pues me hace perder un poco la fe en la humanidad. Y por si no lo sabías, es violencia sexual, el hecho de mantener relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona.
La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como cualquier acto orientado a la satisfacción sexual personal sin el consentimiento de la otra persona, sin importar la relación existente entre ellas y en cualquier contexto, incluyendo el hogar, la escuela y el trabajo. ¿Sabes cuántas personas han fallecido por no mantener relaciones sexuales, ya que la otra persona no quería? Cero, cero. Entonces, puedes vivir sin tener que forzar o insistir a esa persona a mantener relaciones sexuales contigo. No es no y ya está. Y a veces el no es implícito, no hace falta que una persona te diga no. Hay muchas cosas que ya te dicen que esa persona no quiere. Y si esa persona está borrachísima, déjala en paz. Yo sé que es su responsabilidad no emborracharse, pero ¿para qué tienes que ir tú a forzar algo? ¿De acuerdo? Bueno, no nos vamos a poner ya más en este tema, ya lo hablaremos más adelante. Vamos a hablar ahora de las disfunciones sexuales que se refieren a las dificultades recurrentes o persistentes en una o más etapas del ciclo de la respuesta sexual que causan malestar o dificultan la actividad sexual satisfactoria. Por ejemplo, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la anorgasmia, que es la dificultad para conseguir un orgasmo, el trastorno de deseo sexual hipoactivo, que es el bajo deseo sexual. La dispauremia significa sentir dolor en las relaciones sexuales y vaginismo es que los músculos de la vagina se contraen de tal manera que no se puede realizar ninguna penetración. Y bueno, también tenemos el trastorno de la excitación sexual. Estas disfunciones pueden tener causas físicas, psicológicas o una combinación de ambas. Y se recomienda siempre buscar ayuda de profesionales de la salud especializados en sexualidad para su evaluación y tratamiento. No lo dejes escapar, no hay que normalizar este tipo de problemas. También tenemos algunos tabúes relacionados con el sexo, con la sexualidad, que bueno, existen en diferentes culturas, diferentes países, hay algunos más comunes en unos que otros. Voy a hablar de algunos en general que, pues bueno, aquí en España hemos tenido o a veces tenemos. Por ejemplo, el sexo antes del matrimonio, la homosexualidad, la masturbación, el sexo fuera de la heterosexualidad tradicional, las prácticas relacionadas con el BDSM y los fetiches, la virginidad, la menstruación y las disfunciones sexuales. Estamos aquí un poco para desmitificar muchos tabúes sexuales, muchas cosas que se han dicho alrededor del sexo que ha hecho que muchas personas no puedan disfrutar de la sexualidad, lo vivan con mucha culpa, con mucha vergüenza y por eso he querido crear este proyecto principalmente para que todas las personas puedan vivir sin prejuicios y con libertad su sexualidad, sin tabúes y sin mitos. Quiero ahondar ahora un poquito en la identidad sexual y la identidad de género, porque son términos que a veces crean un poco de confusión y quiero también pues hablarte al respecto para que tengas más información al respecto. La identidad sexual, ¿qué es? La identidad sexual es el sentido interno y personal de cómo una persona se percibe y se identifica en términos de su orientación sexual y género. La orientación sexual se refiere a la atracción emocional y romántica y o sexual que una persona siente hacia otras personas, mientras que la identidad de género se refiere a cómo una persona se identifica en términos de ser hombre, mujer o identidades no binarias. La identidad sexual es una experiencia muy subjetiva y cada individuo tiene el derecho de definir y expresar su propia identidad sexual de acuerdo con su sentido interno de sí mismo. Es decir, la identidad sexual involucra dos cosas, dos conceptos, la orientación sexual, es decir, por qué género o sexo me siento atraído, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, después ya tenemos aquí 1000 historias que ya hablaremos más adelante, y después tenemos la identidad sexual, es decir, cómo yo me siento, si me identifico con el género de hombre, de mujer o un género no binario, que también lo hablaremos más adelante. ¿El género entonces qué es? Porque hemos hablado que el sexo son esas características biológicas que separan a los hombres de las mujeres. Pero el género, ¿qué es entonces? Es una construcción social, cultural y psicológica asociado a lo que se conoce como masculino o femenino en una determinada sociedad. Mientras que el sexo pues, se refiere a esas características biológicas y fisiológicas que distinguen a las personas, ¿no? Entre hembras o machos. El sexo se asigna al nacer en función de las características físicas, mientras que el género se basa en las normas, roles, comportamientos y expectativas atribuidas por la sociedad según el sexo biológico.
Es decir, en función del sexo biológico que tengas, se añade este constructo social que es el género masculino o género femenino. Se ha visto que la mujer, es decir, tener órganos reproductivos sexuales, se asocia con el género femenino y los órganos reproductivos sexuales de pene de los hombres se relacionan con el género masculino. Podemos ver entonces que la identidad de género se desarrolla a través de un proceso de socialización sexual, en que los niños y las niñas aprenden estos roles de género que se han ido asignando con el paso del tiempo y en función de culturas y religiones. Y también hay unas expectativas asociadas a su sexo biológico. Por ejemplo, ya sabemos que quizá las niñas tienen un poco más de roles de género, de cuidado, de tareas del hogar, y los hombres se les asignan unos roles de género más de líder, más enfocado en el trabajo. Que esto va a cambiar, por supuesto, porque al final todo esto es un espectro, y si un hombre se siente más cómodo con el género femenino, no hay ningún problema. Y no, el hecho de permitir que los niños y las niñas jueguen con una variedad de juguetes no afecta negativamente a su identidad de género. No es que los niños al jugar con muñecas se van a convertir en más femeninos, no pasa absolutamente nada. Los roles de género se ha estado viendo y se ha estudiado que no afectan al concepto que una persona tiene de su propio género. Un hombre puede considerarse hombre y estar dentro del género masculino a pesar de llevar a cabo tareas del hogar, a pesar de jugar con muñecas, a pesar de relacionarse más con mujeres, ¿vale? No es menos hombre por eso. Dentro de la identidad de orientación sexual hay 4 componentes importantes, como serían las emociones y los pensamientos experimentados hacia las personas del mismo sexo, del otro sexo o de ambos sexos, el reconocimiento de esas emociones y pensamientos y la aceptación de la orientación sexual y los comportamientos que expresan dicha orientación en la vida privada y pública. Lo ideal sería que esos componentes puedan ser consistentes entre sí, porque eso significa que sí que estamos de acuerdo con nuestra orientación sexual, es decir, que la estamos aceptando y que vivimos en coherencia. También puede haber variaciones, indudablemente, pero eso quizá también nos puede traer algún problema. Para ir terminando un poco con este tema de la sexualidad, es importante entender cómo las imposiciones socioculturales afectan a la sexualidad, porque la heteronormatividad, el binario de género, es decir, o masculino o femenino, los roles de género tan rígidos, la estigmatización de la sexualidad fuera del matrimonio, los tabúes, las vergüenzas sexuales, etcétera, son todo imposiciones socioculturales que hacen que no podamos vivir bien nuestra sexualidad. Y aquí lo que queremos siempre es cuestionar y desafiar esas imposiciones para promover una cultura de aceptación y respeto, que cada persona pueda vivir la sexualidad independientemente de estas imposiciones socioculturales. También vemos que la sexualidad puede influir en la toma de decisiones de una persona, tanto en las relaciones personales como en su salud sexual, autonomía, consentimiento, valores, creencias personales, autoconcepto y autoestima. Siempre, siempre, siempre es importante que podamos tener una comunicación abierta y honesta, primero con nosotros mismos y después también con las personas que nos rodean o con los profesionales adecuados cuando sintamos malestar en cuanto a la sexualidad. Y por último, ya para ir terminando este pequeño vídeo sobre la educación sexual, que por cierto tengo un curso de educación sexual donde todos estos temas los abordo mucho más en profundidad, tiene de duración unas casi 3 horas y ahí sí que vas a poder obtener información mucho más completa de todos estos temas que aquí he intentado resumir y meter así en un saco lo más apretado posible para que este vídeo no se haga muy largo, que espero que no esté siendo así. Vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Las más comunes son clamidia, gonorrea, sífilis, herpes genital, virus del papiloma humano y el VIH o SIDA. Cada enfermedad de transmisión sexual requiere un tratamiento específico que generalmente involucra el uso de medicamentos como antibióticos o antivirales. Es importante siempre buscar y acudir a un profesional en el momento en el que sospechemos que podemos tener una enfermedad de transmisión sexual o ya simplemente como prevención o si hemos estado practicando relaciones sexuales sin protección. Hay muchos mitos sobre las enfermedades de transmisión sexual que, pobretas, también han sido muy estigmatizadas y oye, una enfermedad de transmisión sexual es como si ahora pues a mí me da el coronavirus. Ya está, no es porque haya sido muy promiscua, porque me haya estado
pues acostando con muchísimas personas, que viene a ser lo mismo que acabo de decir, porque no me haya protegido. Hay veces que las enfermedades llegan y no ha sido por descuido. Algunos mitos o tabúes, ¿no? Pues pueden ser estos que acabo de decir, pues que solo las personas promiscuas las tienen, que solo se transmiten a través del sexo vaginal, que desaparecen por sí solas o que solo se deben preocupar si se presentan síntomas. No, hay que hacerse siempre chequeos anuales, yo lo recomiendo si eres una persona activa sexualmente, para poder prevenir, porque están creciendo muchísimo los números de contagios de transmisión sexual, mucho, ya sea porque los adolescentes, que no quiero culpar solo a los adolescentes, pero se está viendo que los adolescentes cada vez mantienen relaciones sexuales más temprano, eso hace que no sean lo suficientemente maduros o evalúen las consecuencias de hacerlo sin ningún método anticonceptivo. Y bueno, por eso siempre aquí quiero divulgar sobre el conocimiento con toda la información disponible de que hay que cuidarnos. Puedes hacerlo tantas veces como quieras, a mí me parece maravilloso, pero por favor cuídate, porque no desaparecen por sí solas, ¿vale? Porque muchos son asintomáticos, que no es tampoco por alarmarte, sino para que te puedas hacer ese chequeo anual o bianual o cada 5 años, que sé que lo estás retrasando. Espero que de verdad este curso te haya servido para conocer un poquito algunos términos sobre la educación sexual, para entender mejor qué significa la educación sexual y para que veas todo de lo que vamos a estar hablando durante todo el tiempo que dure este proyecto, que espero que muchísimo. Te invito a que le eches un vistazo a la academia, que veas todos los cursos y talleres que están por venir, un taller cada mes, y que me dejes en comentarios si tienes alguna duda, algo que tú me quieras comentar. Y también, por supuesto, te invito a que te suscribas, que le des like si te ha gustado, y que espero de verdad que nos veamos en otro vídeo. Yo aquí voy a estar haciendo vídeos. Un beso enorme.